Llega a ustedes a través de Horizonte, Entre Tanto y Nada, un programa para evangelizar y tocar los tópicos e inquietudes de la vida cristiana. Saludos amigos, qué placer, qué privilegio magnífico el poder reencontrarnos una vez más en este espacio Entre Tanto y Nada. Hoy cambiamos de ambiente. Claro que sí. Hoy, saludos Pamela primero. Hola Félix, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hoy cambiamos un ambiente bastante colorido. Hoy estamos transmitiendo desde el Seminario Menor San Pablo Apóstol en la provincia de la Altagracia, específicamente en Higüey. Estamos muy contentos, ¿verdad? Exactamente. Y recordarle a las personas que estamos básicamente una continuación de nuestro tema, que es la vida sobre el altar, pero desde otro punto de vista. Exactamente. Hoy tenemos un invitado sumamente especial. Todo el pueblo y la zona pastoral de nuestra provincia lo conoce, así que más adelante vamos a dar muchos detalles, porque ahora no. Ahora no estamos en eso, no estamos en dar detalles, ustedes se mantienen ahí, después nosotros hablamos del tema. Exactamente. Vamos a comenzar, Pamela, por favor, con una oración, como siempre empezamos. Bueno, pues les invitamos a cada uno de ustedes a que cierren sus ojos y también estén en una disposición, actitud de oración. Viene en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, por cada una de las vidas que están aquí presentes y también por las que nos escuchan. Te pedimos de una forma muy especial que seas tú, Señor, quien tome dominio y control de cada cosa que se vaya a realizar en este día. Bendice, Señor, a cada persona que nos escucha, a sus familiares, y permite, Señor, que podamos ser un canal de bendición y que seas tú siempre, Señor, el que se lleve la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos habla día a día de distintas maneras. Hoy, nuestro invitado le presta su voz para que el Señor nos hable a través de su encuentro. Antes de formarte en el vientre de tu madre, te conocía y te consagré. Son las palabras del profeta Jeremías que siempre han cautivado y motivado mi vida de fe, mi vida vocacional. Y aquí resumo un poco con estas palabras del profeta Jeremías este encuentro personal con el Señor desde antes de ser concebido, desde antes de entrar a esta experiencia con Jesús por medio de los hermanos en la existencia. Desde muy pequeño siempre vivía este camino de fe, arraigado en la fe de mis padres, sobre todo de mi madre, y ha sido esa experiencia personal de fe, de encuentro con toda la comunidad parroquial, donde me he desenvuelto durante todos los años de mi vida, de infancia, de adolescencia y juventud, quienes fueron forjando este encuentro que luego surgiría de manera muy profunda y personal con aquel que me ha llamado a la vida. Desde muy pequeño en la parroquia Santa Rosa de Lima, de la ciudad de La Romana, inicia este encuentro de un resurgir en este camino de fe por medio de las aguas del bautismo y ya luego recibiendo los demás sacramentos de iniciación cristiana, y son los que me van motivando en esa cercanía y encuentro personal con aquel que me ha llamado a la vida. Desde muy pequeño, cuentan mis padres que pasando por el frente de la parroquia Santa Rosa de Lima, le había comunicado de que sería en mi momento el sacerdote de esa iglesia. No recuerdo de esas palabras, pero vemos cómo el Señor ya desde muy temprana edad va forjando este encuentro personal con Él y ese poner su mirada en mí para ser lo que soy hoy, sacerdote. Cuando fui ya tomando un poquito más de conciencia, esa relación cercana y profunda con el sacerdote de su momento fue llamándome y motivándome a querer ser igual que Él, a hacer lo que Él hacía, a seguir haciendo esas obras de caridad con los hermanos, y esa misma cercanía en el altar pues fue despertando en mí ese deseo de seguir más de profundo y de querer estar junto a Jesús, sobre todo desde la vida sacramental, desde la vida eucarística. Cuando ya tengo la edad oportuna, que inicio la preparación de la catequesis, hago mi primera comunión, recibo este gran sacramento a Jesús dentro de mi vida, de mi corazón, y es lo que va como poniendo ese sello indeleble en mi vida
de querer seguir profundamente a Jesús, desde un estilo de vida un poquito más cercana, desde un poquito más entregado hacia los demás. Y por eso cuando hago la primera comunión ingreso de inmediato al grupo de los monaguillos de la parroquia Santa Rosa, y esa misma cercanía en torno al altar, en esa ayuda constante del sacerdote, pues fue motivando en mí ese deseo ardiente de querer estar cada vez más cerca de las cosas de Dios, a tiempo completo. Y es lo que va ayudando en mí y va despertando ese deseo de quererme consagrar como sacerdote. Ya luego, cuando tengo la edad oportuna, comienzo a hacer lo que son las experiencias o jornadas vocacionales que hacemos todos los sábados segundo de cada mes en este Seminario Menor San Pablo Apóstol, teniendo una experiencia con otros jóvenes de la misma edad, de los distintos lugares y zonas pastorales de nuestra diócesis, que vienen a tener este encuentro, este roce con los demás muchachos, este juego, este compartir y ese también formarnos e ir también discerniendo en este sentido vocacional en lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Ya cuando hago la última jornada de esas cuantas que hice, voy a la que llaman jornada de elección, lo hacemos en el verano. Recuerdo que al final tomamos un test psicológico y al final había una pregunta clave para nuestra decisión de frente al ingreso al seminario y a seguir respondiendo en este camino de fe desde este estilo de vida particular. En dado caso de ser aceptado al seminario, ¿estarías dispuesto? Ahí comienzan las dudas, ahí comienzan los peros, ahí comienza el pensar en el tener que dejar a la familia, el dejar a mis compañeros de clase, donde estuve toda la vida desde los 2 años de edad hasta que culminé el bachillerato, el grupo de monaguillos, en su momento era yo quien les iba guiando a ellos, y eran tantas cosas que me costaba el tener que despegarme. Y claro y pelado puse que no, aún con el deseo ardiente de querer decir que sí, seguir al Señor de inmediato. Nada, llega el día de irme a la casa y recuerdo que luego llama el padre Juan de los Santos, que era el rector en su momento, y me dice que va a la Romana, un día específico, y que quiere reunirse con nosotros, sobre todo con los que fueron elegidos, para ingresar al seminario. Dije, bueno, tal vez quiere que le acompañe, le lleve donde viven los compañeros, porque yo puse que no y se supone que a mí no irán a visitarme. Recuerdo que nos juntamos 3, donde quedamos de reunirnos, y precisamente cuando nos montamos en el vehículo nos dice el padre, de aquí de la Romana fueron elegidos 3. Menciona los 2 nombres de mis compañeros, justamente los que estaban en el vehículo, y estamos esperando el tercero. Resulta que fui yo. Nada, ahí me llevó la sorpresa. Llamo a la casa de que vamos para allá con el padre para tener un diálogo con la familia, con los padres un poco más de cerca, y para ver cuál es la respuesta de ellos de frente al iniciar este proceso formativo desde el seminario. Nada, así lo hicimos. Todo iba marchando bien hasta que se iban acercando los días de entrar al seminario. Resulta que comienzan esas dudas, vuelven esas inquietudes, ese replantearme y repensar mi vida un poquito más de cerca, propio del ser humano cuando anda en búsqueda de un objetivo, de una respuesta fundamental y clave en su vida y que es determinante para todo lo que seguirá en su vida hasta el final. Le cuento que dice mi madre que iba al colegio a retirar los documentos, le digo que se aguante un poquito, que todavía estoy pensándolo, pero aún con ese deseo inmenso de querer responder y de evitar de que todas estas cosas humanas pues sigan permeando, sigan calando en mí, que siguieran impidiendo el que yo respondiera desde el primer momento con un sí generoso. El caso es que nada, le digo que se aguante un poquito. Ese año no ingresé al seminario, recuerdo que iba a tercero de bachiller, frecuento como cada día a la parroquia para la celebración eucarística y estar cerca del Señor. Y recuerdo que en esa ocasión de frente al Santísimo le pido al Señor que me ayude realmente a descubrir cuál es mi vocación y cuál es el deseo de Él para conmigo en mi vida personal. Recuerdo que hasta una breve cancioncita saqué ahí una jaculatoria. Señor, aquí estoy de nuevo a tus pies
y te pido que me ayudes a descubrir mi vocación, con ese deseo inmenso de yo responder a mi vocación cristiana desde esta vida específica, la vida sacerdotal. El caso es que le digo al Señor que me dé un chance, que me permita culminar mis estudios, que me permita seguir aclarando ese deseo ardiente que había en mi corazón, y que cuando culminara el bachillerato entonces yo le daba una respuesta clara y definitiva. Resulta que así fue. Ya cuando termino el cuarto de bachiller, ahora cuarto de secundaria, nada, ahí está la disyuntiva, el si ingreso al seminario, si todavía continúa ese deseo ardiente en mi corazón, o de ingresar a la universidad a iniciar la carrera que tenía en mente. Pasa ese primer semestre en total discernimiento. Recuerdo que mi papá me llama un día junto a mi madre y me cuestiona: ¿qué tú piensas hacer con tu vida? ¿Vas al seminario? ¿Vas a la universidad? ¿Qué tú piensas hacer? Y nada, ahí comienzo realmente a tomar en serio un poquito más ese deseo que había en mi corazón. Y haciendo un buen discernimiento, pues decido dar un sí generoso al Señor. Y ese sí, pues, fíjense, hasta el sol de hoy. Resulta que ingreso ese segundo semestre de año formativo al seminario menor. Ahí estuve viviendo una experiencia como maestro en una de las escuelas de La Salle, de maestro de formación, y a la vez ya adaptándome a este proceso de seminario, adaptarme a este nuevo estilo de vida que irá a ser parte fundamental de mi vida. Y nada, así pasó ese primer semestre. Ya luego pasamos al año del propedéutico prefilosofado en Santo Domingo, ya luego los 4 años de filosofía, luego regresé aquí al seminario menor, un año más de pastoral, colaborando en la formación de los seminaristas menores, junto al padre José Alberto, rector en ese momento, y luego regreso a Santo Domingo a culminar los 4 años de teología. Y nada, finalmente fui ordenado como diácono, ya luego ordenado como presbítero. Ahora el 29 de este año cumplo 2 años de este sí generoso y definitivo que he dado al Señor. Y esto ha sido realmente motivo de mucha alegría, de mucha esperanza para mí, para la familia y para toda esta comunidad de fe, que cada día sé que oraron y que siguen orando por esta vocación que el Señor me ha regalado. Y realmente ha sido una experiencia y unos años de mucha satisfacción en cuanto a esa cercanía, a esa relación profunda con el Señor, que naturalmente cada día fue madurando cada vez más y que cada día va perfeccionándose hasta que podamos nosotros alcanzar ese deseo inmenso del Señor de que nosotros podamos ser uno así como Él y su Padre son uno, y esa invitación universal que nos hace el Señor a la santidad, que es lo que cada vez más nos va moviendo a nosotros como presbítero, como cristianos en primer lugar, y que es una llamada universal que nos hace el Señor a cada uno de nosotros los bautizados, y que cada uno tenemos que vivirla con mucha intensidad, dependiendo al estilo de vida específico que el Señor nos invita a que vivamos, desde la vida laical, desde la vida como solteros, desde la vida matrimonial, desde la vida religiosa, consagrada y sacerdotal. Por eso para mí es cada día de mucho motivo de alegría, de esperanza, de fortaleza, el responder con generosidad ante el llamado que el Señor me ha hecho y de querer seguir cada vez esa cercanía profunda con Él, esos espacios de oración personal y comunitaria que van forjando ese encuentro que también Jesús ha tenido con su Padre en esos momentos cruciales de su vida. Cada vez que iba a tomar una situación determinada, cada vez que iba a afrontar con una de las circunstancias que se iban pasando en lo adelante, sacaba ese espacio a solas. Recordemos que siempre veíamos a Jesús el apartarse después de una tarea evangelizadora profunda con los suyos, sobre todo el subir a las montañas para estar cerca de Dios. Y eso tratamos de hacer cada día, subir a la montaña para ese encuentro personal con Dios. Y ese subir a la montaña lo podemos nosotros traducir en esos encuentros personales que vamos teniendo con el Señor, desde una vida de oración personal en nuestra casa, en nuestra habitación, en el templo, de frente a Jesús sacramentado, y esa misma vivencia desde los sacramentos, de manera especial desde la Eucaristía, desde el sacramento de la reconciliación,
que va permitiéndonos a nosotros el restaurar aquellos lazos de amistad que se van separando con Dios por causa del pecado, para que así podamos nosotros actuar con mucha libertad, con mucha responsabilidad y seguir teniendo ese encuentro personal que un día tuvimos con el Señor, el irlos renovando, el irle diciendo sí al Señor, y que es lo que va a otorgarnos esa realización plena en nuestra vida, esa felicidad que busca cada día el ser humano y que solo la encontrará teniendo ese encuentro de tú a tú con su amado, con aquel que le ha llamado la existencia, que le ha llamado la vida, que le ha llamado a estar con él desde la vida cristiana y que luego también nos sigue llamando a una vocación específica. Estuvo con ustedes el padre Sergio Cordero García. Estoy trabajando en el Seminario Menor San Pablo Apóstol de nuestra diócesis, trabajando como promotor vocacional, al igual que como vicario de las parroquias Santa María Reina y San Antonio de Padua. Y para mí ha sido más que un placer el estar con ustedes en este espacio donde vamos teniendo ese encuentro gradual con Jesús, que ha venido a nuestro encuentro personal, que cada día sigamos abriendo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro corazón, para que le acojamos desde esa experiencia personal que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Bien, continuando con este tema, la vida sobre el altar, ya ustedes escucharon y vieron el invitado, ¿verdad?, de hoy. Bueno, ya ustedes saben que es algo súper especial, al cual le vamos a exprimir, por así decirlo, no tan así, pero vamos a sacarle el jugo con las preguntas y pues inquietudes sobre su experiencia, su encuentro y sobre el tema de hoy, que es muy importante. Entonces yo quisiera preguntarle al padre, con mucho respeto, entonces, ¿usted cree que Dios lo eligió a usted o usted eligió a Dios? El Señor es quien siempre toma la iniciativa de llamarnos a los seres humanos. Y esa respuesta que nosotros damos de acercamiento ha sido porque Él se nos ha adelantado y nos ha llamado. Y por eso inicié con esa cita bíblica del profeta Jeremías: antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te conocía y te consagré. No, pero espérese, yo tengo otra también muy importante que dice de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí queda claro nuevamente sobre ese llamado. Padre, nosotros, o la mayor parte de los que estamos aquí presentes, pero para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, en su encuentro veo que nos dijo la importancia que tuvo su familia para usted recibir ese encuentro con el Señor. ¿Qué tan importante fue sobre todo la experiencia de su madre con el Señor, a quien todos conocimos y a quien todos le guardamos un gran cariño? Bien, una experiencia inolvidable, y creo que fue el medio por el cual se movió y se utilizó el Señor para que ese llamado pudiera ser un poquito como más efectivo y más directo. Desde muy pequeñito, esa vida pastoral y apostólica la inicié con ella, visitando las diferentes casas en el sector, con las casas misión. Me encargaba de leer el Evangelio, de colaborar en lo que pudiera, y sobre todo ese estar con ella en todos los quehaceres que hacía en esa vida entregada de iglesia. Era mucho. Bastante. Que era mucho. No terminaba viendo una cuando ya tenía la otra. Y esto creo que fue determinante en mi vida. Sí. El ver ese deseo ardiente de ella de querer seguir al Señor, aún llevando su vida matrimonial, su vida como familia. Y el testimonio de ella creo que fue algo que caló realmente en el corazón para yo poder responder y ser lo que soy hoy. Así es. Exactamente. Y mencionó también un punto muy importante en cuanto a su testimonio sobre las dificultades. O sea, humanamente todos las tenemos, pero en su caso, con Las su llamado dudas. y su exactamente, con su vocación sacerdotal, se vuelve como que más, tiene más peso, porque es como usted dice, o sea, es un llamado que solo lo hace Dios, la vocación es directamente Dios que te habla. Entonces, hay cosas que
del medio que como que quieren impedir como la decisión de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo usted le hizo frente a ese, por ejemplo, o a esas tentaciones, a todas esas cosas? Bueno, todo ello lo vencemos nosotros a base de mucha oración, Amén. de mucho discernimiento Sí. y de mucha fuerza de voluntad sobre todo. Sí. Y de tener un ejército de gente detrás, orando por ti, intercediendo para que tú puedas seguir firme en este llamado que el Señor te ha hecho y en el tú tener esa valentía de tener también la capacidad de decir no cuando lo amerita y de decir sí también cuando sea necesario. Padre, y una cosa es importante aclararla, porque que usted haya tenido dudas no significa realmente que usted no sabía lo que quería hacer. Porque cuando usted dijo que puso el no en ese examen, por dentro usted quería. Así es. Pero no estaba dispuesto en ese momento quizás a desprenderse de todo lo que usted nos contó, su familia, sus amigos, que es parte de. Cuando logró hacerlo, ¿qué tan difícil fue? Creo que el Señor lo fue trabajando en mí, Con el tiempo. con el tiempo, naturalmente. Esos 2 años que duré en la casa después de ese no, que Le dije pesaron, involuntario, le pesaron. Fue difícil. bastante, porque realmente cuando tú estás enamorado de algo, tú haces todo lo posible por estar cerca de eso, algo que tú quieres y que te llena. Y cada vez que tienes la oportunidad de estar cerca y de estar en ese ambiente, pues tú sientes algo distinto. Es como cuando uno está enamorado de alguien. A aquellos que dicen por ahí de esas maripositas que se sienten en la barriguita, en el estómago. Es igual. Uno se siente a sí mismo de enamorado y uno quiere estar cerca. Y creo que el Señor fue trabajando toda esa parte de uno. Y como ya decía también, uno va madurando, uno va creciendo. Y eso es lo que te va dando la gracia de tú poder decir sí, de tú responder, y cuando tú comienzas a negarte a todas esas cosas que te van atando en la vida, pues tú aprendes a vivir con un corazón totalmente libre para Dios. ¿Hubo algún sacerdote que usted pudiera tomarlo como modelo a seguir? Bueno, en primer lugar, modelo Jesucristo. Sí. Amén. Pero humanamente sí. Como les dije, uno de los que me motivó bastante en cuanto a lo que iba ejerciendo en su vida ministerial era el padre Cristóbal, que era el párroco en ese momento en Santa Rosa de Lima. Claro. Ya luego llegó el padre Jorge, Padre Jorge. y así hubieron otros que su mismo testimonio, cada uno de ellos con cualidades hermosísimas, impresionantes, y que uno iba tomando de cada uno de ellos lo que realmente tú entendías que te servían para tú seguir adelante en este proyecto de Dios. Exactamente. ¿Algún impedimento también externo que haya, por ejemplo, hacerlo dudar como de la voluntad de Dios? Cosas así externas, como decía, siempre llegan las dudas. A veces uno que como joven sigue viviendo en este mundo y naturalmente se siguen atrayendo las cosas de este mundo, y ahí entra el deseo de Dios, el tú saber negarte a ellas. Pero sí hubieron muchas cosas externas que te ponen a pensar y a repensar tu vida, si realmente es lo que tú quieres, si es el querer de Dios y cómo tú te vas visualizando en lo adelante, en tu vida ya como adulto, en tu vejez, desde esto que tú ahora sientes y quieres seguir adelante. Hay otra pregunta muy importante y es que usted se visualizó siendo sacerdote, o sea, esta pregunta le envió una hermana muy querida, Lilian, dice que si usted cuando era pequeño decía, o sea, se preguntó, ¿qué quiero ser de grande? ¿Y qué se respondió? Sí, tanto así que uno de mis juegos preferidos era celebrar la Eucaristía. ¿En serio? Yo recuerdo que No era de que de una- astronauta ni nada de eso. no, había Wow. muchas cosas que sí, Sí. juegos del momento, pero Sí. lo que más me llenaba y me gustaba era celebrar la misa. Recuerdo que tenía una copita pequeña de madera, que era mi cáliz, y mami que cosía, yo le cogía los recortes y hacía también los paños sagrados, compraba las galletitas de las habichuelas con dulce para darla como la hostia, que tienen una crucecita. Parábamos un ambón, un banco de ambón en el patio de mi abuela, y con un librito pequeño que heredé de ella, tenía los pasos de la misa, el Via Crucis y otras oraciones de devoción, y lo tomaba como referente para celebrar la misa, y eran de los juegos que más me fascinaban. Y recuerdo sobre todo para el tiempo de Cuaresma, el coger 2 pedazos de tabla y meterle un clavo, hacer una cruz, hacer procesiones, pues era parte de lo que a mí me gustaba y me llenaba. Bueno, pues sí, usted se visualizó siendo sacerdote, entonces gracias a Dios que lo pudo lograr. Sí, porque
Si desde pequeño estaba en eso, Claro. imagínate. Fuera obvio. Padre, la experiencia en el seminario. Se rumora que las cosas que son fuertes, desprenderse de la familia, pero me gustaría que con una palabra usted me definiera su experiencia en lo que ha vivido en el seminario. Gratificante. Y realmente, como en todo lo que uno emprende, con sus altas y con sus bajas, pero el Señor siempre fue capacitando y permitiendo que esa experiencia fuera realmente maravillosa y que fuera un encuentro muy personal con Él para seguir respondiendo a este llamado y ser lo que soy hoy. En breve continuamos con el padre Sergio Cordero García. Recuerden que nuestro tema es la vida desde el altar, desde la percepción de un sacerdote. Venimos. ¿Inquietudes con respecto a vivencias de la fe? Aquí respondemos tus interrogantes, lo creas o no. Bien, si recuerdan en programas pasados, en este vamos a tocar el otro orden, bueno, el orden del sacramento. Entonces, este es el presbiterado, o más bien la vocación sacerdotal. Entonces, yo quiero hacer una pregunta al padre que tengo en la mente hace días. ¿Cuánto tiempo le tomó formarse como sacerdote? Pero eso no es una pregunta tuya nada más, eso No, todo el no, mundo no, que tiene. de todo el mundo, pero me refiero a nivel general, a todos. ¿Cuánto tiempo le toma ser sacerdote? Bueno, todo depende del grado académico del individuo. Yo, como ya era bachiller, solamente estuve 6 meses aquí en el seminario menor. Después de esos 6 meses, estuve un año de prefilosofado, vayan contando. Después los 4 de filosofía. Ok, vamos a contar de nuevo. 2. Ya van 5, Sí, van 5. Después un año de pastoral en el 6. seminario menor, colaborando en la formación con el sacerdote. Yo no en formación durante ese año. Y luego regresé para los 4 años de teología. Madre ¿Cuántos mía, van? 10. 10, van 10. Eso varía. Si inician en el bachillerato, secundaria ahora en tercero, que sería el antiguo primero, pues ya entonces sacan la cuenta los 4 de bachiller, que son común a todo individuo. Padre, Son pero muchos. casi nada de tiempo le tomó a usted. No, casi nada. Gracias a Dios. Unos cuantos añitos. Hacemos 2 carreras universitarias. Ok. La filosofía, avalada por la Pucamaima, Ujú. y ya luego hacemos la teología, que salimos con doble titulación, bachiller en ciencias religiosas, teología por el seminario, que tiene la facultad, y el bachiller en teología por la Universidad de San Dámaso en España. Tenemos la afiliación y la doble titulación. Ah, muy bien. Padre, ¿existen ciertos requisitos para entrar no solo al seminario, sino para ser sacerdote? Porque si entran al seminario es con destino a eso. Así es. ¿Existen ciertos requisitos que deben cumplir los jóvenes para ingresar? Así es. Hay un perfil que debe tener el candidato. Toda carrera o cuando tú vas a una empresa, guardando distancia entre una cosa y la otra, siempre se busca un perfil Sí. en aquel que tú vas a recibir. Y naturalmente tienes que estar dotado por dones cristianos, buenas costumbres, y ya todo lo demás debe ir hablando en tu comportamiento en el día a día. Bueno, yo creo que, como usted dice, guardando la distancia de una Exactamente. empresa y lo otro, pero yo creo que siempre debe haber un perfil que debe llevar a los jóvenes, porque Así. si fuese así, entonces Claro. no hubiera una coordinación. Eso es así. Bien. Hay una de las partes fundamentales que es la libertad. Claro. Eso debe ser fundamental, que tú te muevas no inspirado por la vocación de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu abuela, sino que tener presente que la vocación es tuya, el Señor te la ha regalado y la ha puesto en ti. Que lo hayas decidido tú. Así es. Y en Es- esa libertad, pues tú respondes. Exactamente. Usted ya dijo una, pero ¿cuáles otras cualidades un hombre, antes de, obviamente, ¿verdad?, de ordenarse, debe de tener? Bueno, digamos que usted dijo la libertad, tiene que estar Así es. libre para aceptar el llamado de Dios, pero ¿cuáles otras cualidades la persona debe tener? Lo fundamental es que sea hombre, macho, varón y masculino. Ok. ¿En Ya serio? después de ahí entonces, como decía, libertad en cuanto a la respuesta que tú vas dando, que tengas una vida sacramental activa, sobre todo de iniciación cristiana. Ya hay algunas cualidades que tú debes ir mostrando, como la responsabilidad, ese mismo sentido de tú querer estar cerca de las cosas del Señor, de las cosas sagradas, ese mismo sentido de fraternidad, de convivencia, de tú saber lidiar y tener dones humanos
que es lo que vamos luego a desenvolvernos en el día a día. Padre, y el servicio, porque usted sabe que mayormente es una vocación, Eso ha de ser fundamental. un servicio arduo e importante Así la de es. ustedes, el Así es. presbiterado. Entonces, tiene que estar también dispuesto a servir Es con así. humildad, como Jesús lo hizo. El servicio, esa donación de sí, esa entrega sin límites. Así es. Y es esto- un morir a uno mismo para asumir la misma vida de Cristo. Por supuesto. Completamente. Y además esto es un don que se recibe de manera particular. Así es. Es un don que nosotros debemos tener el corazón abierto para recibirlo. Y el que no lo reciba con un corazón abierto, pues no, Claro. no tampoco se le abrirán las puertas de esto. ¿Verdad que sí? Padre, ¿cuántos años de sacerdocio tiene usted? Ahora en 29 de diciembre cumplo 2 años. 2 años. Aún iniciando, un bebé. Recién. Súper claro que sí. Pero yo creo que las experiencias en el sacerdocio que usted ya lleva, casi 2 años, han sido bastantes. Pero sobre todo han sido más siendo quizás un seminarista. Porque ya mucha gente de que lo ve de seminarista ya piensa que usted es sacerdote. Que eso está muy bien. Pero ¿hay algo que lo haya marcado en este lapso que usted tiene como sacerdote? Algo que haya dicho, Señor, no me esperaba eso. ¿Hay alguna experiencia, algo que a usted le gustaría compartir? Marcado de forma positiva. Positiva. Sí, claro. Creo que la Me gusta. misma celebración eucarística, el tú convertirte en otro Cristo, el tú tenerlo entre tus manos, en tú tener esa gracia de parte del Señor para tú consagrar, para tú hacer presente esa realidad del reino visible entre los hombres, creo que es lo que cada día a mí me marca, me emociona y me motiva cada día más. Me gustó eso que comentó, de convertirse en otro Cristo. Así es. En otro Cristo para la comunidad a quien usted está sirviendo. Así es. Y yo creo que sentir eso debe haber sido una Eso experiencia es magistral. maravilloso. Me imagino yo en su primera Eucaristía, padre. Me imagino Los yo la nervios de experiencia. punta, Bastante la emocionado. alegría. Muy emocionado. Sí, que yo fui. Bueno, cualquiera, ¿verdad? Sabe también, me gustaría saber, esta pregunta la hace, bueno, una persona que lo quiere mucho a usted y dice, ¿cómo reconocer una vocación? O sea, sería de forma general. ¿Cómo puedo reconocer una vocación a la cual yo estoy llamado por Dios? Usted antes mencionó que hay diferentes vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, matrimonial, la vida laica, también soltería. Entonces, ¿cómo reconozco una vocación? Esta la hizo Melvin, esta pregunta. Ah, sí. Lo primero es tú estar en total cercanía y discernimiento con el Señor. Y naturalmente, muy bien nos dice la Sagrada Escritura, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y nuestro corazón debe estar volcado completamente hacia eso que tú deseas, que tú quieres, que tú anhelas, y que eso ha de otorgarte la felicidad que tú esperas en la vida y esa misma realización del ser humano. Y por ahí debemos nosotros irnos vislumbrando en ese sentido. Sabe, la gente, hay un momento muy importante en la vida sacerdotal y es el momento donde los consagran. Entonces, Sí. yo quisiera saber, ¿cuáles son los poderes que le confiere la Iglesia Católica a un sacerdote en ese día, en esa celebración? Bueno, ahí resolvimos el poder mayor que es el tú convertirte, como ya he dicho, en otro Cristo. otro Cristo. El tú asumir completamente su misma vida, sus mismos sentimientos y que es algo que tú tienes que seguirlo trabajando, manejando y ponerlo al servicio de los demás. El rito del sacramento del orden, ¿no? Así es, el sacramento del orden. Y ya muy bien, todos los poderes que uno recibe sobre todo son poderes netamente espirituales. Sí, claro. El tu poder, como ya muy bien lo dice Jesús, el poder que ha dado al apóstol Pedro, de tú atar, de tú desatar, de tú hacer presente la misma realidad divina en medio de la comunidad. El perdonar los pecados, Así que es un es. poder que se confieren. Ese definitivamente es una parte importante de la vida de cualquier persona que ha decidido comenzar un camino a través de Jesucristo. Pero la función, nosotros que conocemos y que podemos vislumbrarlo a simple vista, pero la función que tiene un sacerdote dentro de la comunidad, ¿cuál es? Bueno, dentro de las funciones específicas está el tú regir, Sí. el tú hacerte presente como cabeza dentro de la comunidad, está la parte de tú formar, de tú hacerte presente al Cristo por medio de las Sagradas Escrituras,
de la misma vida sacramental, de la misma vida litúrgica, el santificar al pueblo de Dios por esta misma gracia de la administración de los mismos sacramentos. El gobernar, el regir, el santificar al pueblo de Dios. Ya las demás se van derivando de esas. El ser pastor, en Así definitiva. así es. Exactamente. Bien, también nos envían otra pregunta, esta la hizo Penélope, sobre el celibato. ¿Qué piensa la Iglesia Católica? ¿Por qué es tan importante el celibato? ¿Y cuál es su opinión sobre eso? Bueno, en cuanto a la vida celibataria, que ha sido una cuestionante Un tema. toda la vida, Sí. en un primer momento no era algo observado así radicalmente por la Iglesia. Ya por ciertos problemas pastorales que fueron surgiendo, es que se decide el que podamos observarlo de forma radical, de forma definitiva, todo aquel candidato que quiere ingresar a las Sagradas Órdenes, y se ha convertido ya como en parte de nuestras normativas, basada en las Sagradas Escrituras, sobre todo en lo que nos dice el apóstol Pablo, de que algunos han nacido eunucos, otros los ha hecho eunucos la misma sociedad, y otros han sido capaces de hacerse eunucos por el reino. Y muy Amén. bien nos ha dicho, quien tenga la gracia, quien tenga la capacidad, que lo haga. Y basado en esto, pues la Iglesia decide de que nosotros vivamos en total obsequio y a la misma igualdad que el mismo Cristo, que decidió negarlo todo para entregarse sin medidas. El nosotros tener los brazos abiertos, no para abrazar a una sola persona en específico, sino para abrazar a toda la comunidad en general que viene a nuestro encuentro. Muy bien. Y yo quiero hacer una pregunta, ya esa de manera personal, no es nada que me enviaron, ese yo la quiero hacer. ¿Usted piensa que el sacerdote, como a Cristo se le conoció también como un sumo sacerdote, usted piensa que el sacerdote está enviado a hacer sacrificio, a sacrificarse todo el tiempo, toda su vida, a sacrificar todo lo que tiene para servir a Cristo y sobre todo en la tierra para servir a la comunidad? ¿Usted piensa eso? Sí, eso es parte de nuestra vida. Esa pregunta fue fuerte, padre. Eso, eso es parte de la esencia nuestra como presbíteros. Sí. El hecho de que nosotros asumamos la misma vida de Cristo y nos convirtamos en nuestro Cristo, pues ya eso viene ahí de forma implícita. Sí. Asumir la vida de Cristo es entregarnos sin medida por la comunidad, sin reservas. Que eso es sumamente importante. Así Y quiero dejarlo claro porque nosotros vemos siempre que los sacerdotes, lo único que, por lo menos desde el punto de vista mío, se sacrifican por todos nosotros y nos dan un ejemplo de vida cristiana, porque a través de ustedes y a través del testimonio, muchos de estos jóvenes que van creciendo, que quizás hoy son niños, mañana son adolescentes y deciden entrar en el seminario para ser sacerdote, es a través quizás de un testimonio de una persona que los llevó, de un pastor, de un sacerdote como ustedes. Así que yo creo que es sumamente importante que el ejemplo esté ahí. Ya lo que les decía ahorita, de que nosotros tenemos que vivir en total desprendimiento. Claro. El no tener ataduras a nada ni a nadie, y es lo que nos dará la gracia de nosotros estar en total libertad para el servicio de los demás. Y que usted lo dijo hace un rato, que no se puede desprender, se puede uno desprender, pero de todas formas siempre cuesta, y no es imposible. Es así. Exactamente. También me gustaría saber la diferencia de un sacerdote y un religioso. Perfecto. En la vida ministerial existen, pudiéramos decir, dos tipos. Un solo sacerdote, un solo sacerdocio, que es el de Cristo. Pero está la vida religiosa y la vida secular. El sacerdote diocesano, que es secular, sirve y vive para su diócesis, teniendo como su cabeza, como su pastor, al señor obispo, y toda la misión pastoral la realiza dentro de la jurisdicción de su diócesis. En el caso nuestro, de la diócesis de la Altagracia, que comprende la Romana, Higüey, el Ceibo, la Altagracia, toda nuestra acción pastoral la llevamos a cabo en ese espacio territorial que es nuestra diócesis. A diferencia de los religiosos,
que ya viven en comunidad, ya de acuerdo a lo que digan sus reglamentos, 3, 4, 5. El hecho es que deben vivir una vida comunitaria y no dependen directamente del obispo, sino de un superior. Y ya tienen todo un organismo poco distinto al nuestro. Ellos tienen un superior de casa, un provincial, un superior general, y es lo que va rigiendo un poco así la vida de ellos. Ellos hacen públicamente los votos de pobreza, castidad y obediencia. Nosotros prometemos que al fin y al cabo lo mismo. A veces relajamos entre uno y otro. Decimos, ustedes hacen los votos para nosotros cumplirlos. Son Pero promesas, sí, claro. es la diferencia. Nosotros abierto a toda la vida de la iglesia en general, a todos los carismas desde la vida sacramental. Ellos muchas veces responden a un carisma específico de acuerdo al ideal de su fundador. Una joven que estuvo al pendiente de lo que íbamos a hacer, de la entrevista y de todo este espacio que íbamos a tener con usted, nos envió una pregunta que me pareció bastante oportuna por el tema ya de la pandemia. ¿Cuáles estrategias usted como sacerdote está utilizando para promover el evangelio en estos tiempos tan difíciles? Bien, desde que iniciamos el tiempo de la pandemia, aquí en el seminario tuvimos que convertirnos en productores De todo. Y hacer de todo un poco para poder seguir el trabajo pastoral. Sí. Aquí tuvimos que montar varios estudios para la transmisión de la Santísima Eucaristía. Antes, con el tiempo de la Cuaresma, para todas las actividades propia del tiempo, estuvimos ahí haciendo algunas transmisiones, haciendo algunos videos, mensajes Pero por las cuando usted habla de redes. videos, son videos predicando, ¿cierto? Así es. Porque hay diferentes formas de predicar ahora vía, o sea, como usted dice, video. Sí, sí, sí. Ejemplo, está el famoso TikTok, Así también en es. Instagram. O sea, hay muchísimas formas y ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe ya. Entonces son formas para expandir el reino de Dios Así es. que son válidas. En ¿verdad? la misma comunidad parroquial tuvimos que hacer un WhatsApp abierto para todos. Ok. Yo me Y imagino. desde ahí estábamos teniendo formación, teniendo momentos de oración Muy y bien. manteníamos nuestra vida y la mantenemos hasta el sol de hoy muy activa. Porque imagínense, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta realidad, que ya tenemos que aprender a convivir con ella y simple y llanamente a uno saber cómo manejarse de ahora en lo adelante y que la semilla del reino sigue expandiéndose no importa cómo. Amén. Y es sorprendente, o sea, la forma con que él lo dice también, y así mismo lo vemos, de que la iglesia no se ha detenido en ningún momento, ha seguido predicando, ha buscado la forma de seguir llevando a Dios a los demás, y eso es admirable. Debemos de darle gracias a Dios por el privilegio de pertenecer a la iglesia católica. Pero imagínate que lo dejemos ahí. Ya entró la pandemia, ¿qué hacemos? La gente que está en su casa, como Claro. las personas de comunión diaria, padre, que estaban acostumbrados ya a recibir su Eucaristía todos los días. Imagínense el proceso tan fuerte. Es así, nosotros tuvimos una experiencia muy marcante Sí. cuando estaba la pandemia en su buena. Un día tuvimos que arriesgarnos y ponernos las protecciones necesarias e ir donde algunas de las personas que eran de misa diaria, que son y que ya sentían ese deseo de recibir a Jesús, y con todo el protocolo posible pudimos acercarnos a algunos de nuestros fieles y era impresionante cómo la gente te recibía, que se tiraba al suelo cuando sabía que tú llegabas con Jesús sacramentado, no dejaban de llorar y realmente fue algo que marcó. El cómo la gente te abría para recibir a Jesús, que se acercaba a sus hogares y que podían comulgarlo, podían tenerle dentro de sí y que podían seguir llevando pues esa vida sacramental que antes llevaban. Minutos que marcan definitivamente. Yo creo que en este caso, y lo digo por experiencia propia, cuando ya una persona recibe la comunión diaria y se ve en una situación como esta, que no es porque no quiere, sino porque no puede, creo que ahí nosotros debemos fortalecernos como iglesia y decir, vamos para adelante, sin miedo, porque Jesús está con nosotros, ¿sí o no? Es así. Exactamente. Y ver también cómo las personas valoramos más
digamos que desafortunadamente llegaron estos tiempos difíciles, pero no podemos decir que son tiempos malos, porque vemos como todo el mundo ha tratado de cambiar su forma de ver las cosas y de reconocer exactamente qué es lo más importante en la vida de cada uno. Y así mismo pasa también con las cosas de Dios. O sea, es un momento donde Dios nos llama a todos a que debemos de pensar más en Él, estar en familia, en comunión y no poner trabas, sino simplemente seguirle y buscar la forma. Yo creo que el padre debe ahora decirnos o contarnos su experiencia aquí en el seminario menor, que con los jóvenes que son de recién ingreso, ¿no? Algunos, y todo el trabajo que usted ha realizado durante este tiempo. Después vamos a hablar de las parroquias con las que usted está a cargo. Perfecto. Casi toda la vida, desde que entré al seminario, he estado muy ligado a lo que es la formación y el seminario. Para estas jornadas de los sábados segundos de cada mes, sí, y sobre todo las jornadas que hacemos en el verano para la elección de los muchachos, por lo regular siempre me elegían para estar en el equipo vocacional casi todos los años de la formación. Ya cuando culmino, aún siendo diácono, pues el obispo me pide venir al seminario a continuar con la formación de los muchachos, y aquí estamos hasta ahora. Una experiencia bastante marcadora. Antes uno tenía una percepción como seminarista, y hay muchas realidades que uno medio la desconocía y era ajeno, sí, a ella. Y cuando tú te toca asumir el lugar del formador y es que ahora tú ves la otra cara de la moneda, claro, realmente uno cambia la perspectiva. Que de hecho estábamos hablando de eso anoche en una reunión, que no es lo mismo nosotros quizás recibir pues vamos a ponerlo de una forma, las clases, que nosotros ahora tenemos que darlas. Bueno, no es lo mismo. Así, eso es así. No todo el mundo tiene ese don, ¿verdad, padre? Naturalmente. Para mí ha sido una experiencia muy, muy maravillosa, sí, muy enriquecedora para mí en lo personal. Trabajar con el padre Jorge Dionel, que fue quien me recibió cuando entré al seminario. Lo conocemos. Que fue mi formador cuando inicié el seminario. Ahora somos compañeros en esta misión que la iglesia nos ha confiado. Así y realmente es la vida. Ha sido una experiencia bastante fructífera. Uno crece muchísimo. El hecho de uno estar en el seminario y de alguna forma, aunque como formador, sí, tiene que seguir llevando la misma vida del seminario, los momentos específicos muy marcados, de oración, de estudio, de tener que preparar los temas, de tener que estar lidiando con toda esta realidad, pues te ayuda mucho a crecer y a seguir forjando pues esa vida de ser pastor que uno recibe el día que uno es ordenado. Y aparte la responsabilidad tan grande de formar en principio estos jóvenes, porque no es fácil. Es un reto bastante grande. Imagínate tú tener en tus manos ellos vienen con dudas, el futuro de la iglesia. Todos vienen que con son dudas, los que están dijimos, iniciando, así es. Padre, ¿y usted ha sentido miedo en ese transcurrir de guiar a las ovejitas? ¿Ha sentido miedo? Es parte del ser humano, el uno sentir miedo, sobre todo cuando uno está iniciando y cuando tú te encuentras con ciertas realidades que tú como nuevo en el asunto no sabes cómo lidiar ni cómo tú resolver, pero el Señor da la gracia, da la luz y amén, ayuda a que uno pueda salir adelante. Se complica, se complica efectivamente. Y mire, padre, la experiencia como encargado de parroquias, ¿cuáles son las parroquias en las que...? Estamos colaborando en 2 parroquias como vicario. Sí. En la parroquia Santa María Reina, que era la que tenía antes Monseñor Pablo Sedano. Sí. Y la parroquia San Antonio de Padua, aquí en Higüey ambas. Una experiencia chulísima, ese contacto con la gente, ese cariño que te expresan los demás, y a la misma vez un reto y un tú también seguir cultivando ese sentido de la humildad, de la cercanía, porque fueron personas que te conocieron tú iniciando el proceso del seminario, personas mucho mayores que tú, que pueden ser tu mamá, tu abuela, y que ahora tengan que escucharte y que tú tengas que guiarles a ellos. Eso es un compromiso grande. Te quedas mirando. Y un compromiso. Me imagino que la misma experiencia que pasó allá en Santa Rosa. Así es. Allá en Santa Rosa. ¿Usted creció allá? Totalmente. Y ahora las señoras ven al padre. No, imagínese. Ya tú sabes. No, pero básicamente yo sé que eso genera en usted alegría y también un compromiso, ¿verdad? O sea, no con la comunidad solamente, sino más bien con Dios
que es quien ve en lo secreto, Así es. quien lo ve en su intimidad y quien lo guía día tras día. Padre, con todo respeto, una pregunta ya saliéndonos un poco del... Cuidado, Félix, cuidado. Porque aquí tenemos que preguntar. Yo tengo que aprovechar ahora. Aprovecha. ¿Está mal que los sacerdotes ingieran bebidas alcohólicas? Muy bien dice las Sagradas Escrituras, todo con prudencia. Y parte de lo que uno va realizando, sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, tiene que lidiar con ella, que es el vino, que no podemos escapar a esta realidad, que es alcohol. Pero naturalmente, con prudencia. El hecho de tú adquirir ciertos hábitos que te puedan ir llevando a la perdición, pues naturalmente que todo depende de la perspectiva, del lugar donde tú te encuentres y de qué tanto frecuentes tú o no Sí, porque usted sabe que eso genera mucha controversia y como que muchas emociones en las personas. Bueno, estábamos en una fiesta, digamos que, qué sé yo, un bautismo de una familia y lo invitaron. Entonces, obviamente le ofrecen bebida. Entonces, las personas tienden a como que alarmarse por eso. Claro. Pero ya vemos cómo usted lo responde. Con prudencia. Es parte también de la cultura. Sí. Sobre todo. Exacto. En otras culturas es normal de que en vez de un vaso de agua en la comida, tú tengas un vaso de cerveza o una copa de vino. Tal vez no así en nuestra realidad dominicana y en nuestro pueblo, que muchas veces uno entiende sobre estas cosas y que aunque tú pudieras hacerlo con toda la prudencia del mundo, pues muchas veces lo mejor es tú cohibirte y decir no, para tú no tener que llegar a escandalizar a esa gente que está contigo. Ni que lidiar con con ciertas críticas que independientemente de que usted sabe que son infundadas, uno trata de evitarlas. Claro. Atención a los muchachos, que ya les respondió. Bueno. Así que, Pamela. Bueno, me siento muy bendecida de contar con usted, su presencia y también lo que representa. Y pues, nada, decirle que mis dudas quedaron bien claras. También las de los jóvenes que nos escribieron. Y pues nada, que el Señor los siga bendiciendo en su misión pastoral. Gracias, Padre Sergio. Finalmente, la vida desde el altar, recordemos que deben estar presentes los dos elementos fundamentales en toda la vida sacramental, sobre todo en torno al altar, específicamente la Eucaristía, que es el altar de la palabra, Jesús que nos habla por medio de la misma, que nos instruye, que nos va motivando y que de alguna forma nos va conduciendo por aquel sendero que ha de conducirnos hacia Él. Y en segundo paso, el altar eucarístico, que es el tú recibir la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo en tu vida y que de alguna forma te ayuda y te va uniendo íntimamente a Cristo para tú también poder transmitir sus mismos sentimientos y el tú vivir con mucha alegría y con mucho entusiasmo la alegría que produce tener a Jesús dentro de ti. Padre, y por último, una exhortación a los jóvenes, que estamos viendo que pues la iglesia y todos estamos pasando por momentos difíciles. Una exhortación a esos jóvenes que quizás ya recibieron el llamado, pero todavía tienen esa duda, que quizás usted la tuvo en un principio, pero que dijo el sí. Así que nosotros quisiéramos que esa exhortación sea de bendición a esos jóvenes. Bien, como dice Jesús, hay de aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, nos dice, no es digno de mí. Y para ustedes, motivarles a que no tengan miedo de seguir a Cristo, desde el estilo de vida particular que el Señor les haya llamado a la vida laical, viviendo su vida como solteros, viviendo su vida desde una experiencia matrimonial, desde la vocación religiosa o sacerdotal. Invitarles a que sus miradas, sus corazones estén siempre fijas en el Señor y que a pesar de las adversidades, a pesar de las tribulaciones y de tantos vientos contrarios que van llegando a nuestra vida, tantas propuestas buenas para nosotros, jóvenes al fin, pero que muchas veces van desviándonos de ese plan de salvación para el Señor en nosotros, en nuestra vida. Decirles que puedan seguir viviendo con alegría su vocación cristiana y que esa entrega generosa que el Señor ha depositado en ustedes puedan ponerlo al servicio de los demás y que ese llamado a evangelizar, ese llamado a hacer presente el rostro joven y alegre de Jesús,
pueda reflejarse en cada una de las cosas que nosotros realicemos desde nuestra vida como estudiante, desde nuestra vida como hijo, como hija, desde nuestra vida matrimonial, desde nuestra vida vocacional, y que desde allí podamos nosotros seguir haciendo presente a Cristo, que podamos preguntarnos, cuestionarnos, ¿qué quiere el Señor para conmigo? ¿Para qué me ha llamado? ¿Para qué me ha traído a esta vida? ¿Cuál es el plan de Dios para conmigo? Y que a pesar de tantas cosas que van llegando, podamos mantener nuestro norte y decir sí al Señor. Así como nos ha dicho Jeremías, cuando recibió el llamado del Señor, el mismo Samuel, los tantos peros que van apareciendo en la vida, mira que soy un muchacho, mira que no sé hablar, entre otras cosas, que podamos nosotros confiar plenamente en el Señor. Ya muy bien lo ha dicho, a donde yo te envíe irás, y lo que yo quiero que tú proclames lo pondré en tus labios. Que confiemos plenamente en el Señor y que en esta vida que nos ha tocado vivir, en este tiempo específico de nuestra historia personal, que podamos nosotros poner ese sello distintivo de nuestro ser cristiano, de nuestro ser joven, y que esa alegría que brota de nuestros corazones podamos manifestarla en todos los ambientes sin tener que llegar a acudir a aquellos medios que nos presenta la sociedad y los jóvenes de hoy en día, que van muchas veces de espaldas hacia Dios. Que el Señor les bendiga y que cada día puedan ustedes seguir siendo fieles a esta invitación que nos hace Jesús de seguir manifestando el rostro de un Cristo joven y alegre en medio de todo lo que nosotros realizamos. Amén. Amén. Padre, muchas gracias. El placer ha sido todo nuestro el tenerlo en este espacio Entre Tanto y Nada. Bien, agradeciendo nuevamente la presencia de nuestro reverendo Padre Sergio Cordero. Le damos gracias a Dios por él, por su vida, por sus familiares y también por ese servicio que nos pone de manifiesto como comunidad. Recuerden, chicos, que estamos en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, como Entre Tanto y Nada. Entonces, sin más por decir, pues le pedimos al Padre que con mucho amor despida nuestra programación de hoy. Bueno, nos ponemos en las manos del Señor para que Él siga bendiciendo nuestras vidas y que por la intercesión de nuestra Madre Espiritual, la Santísima Virgen María, cubridos por su santo manto, podamos nosotros también ser fieles al llamado del Señor y que cada día podamos responder con generosidad, con sinceridad y con mucha humildad ante este llamado que nos hace el Señor de seguirle, de serle fiel y de poder seguir transmitiendo los valores del reino que hemos recibido cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia, tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, que cada día podamos seguir recibiendo tu palabra que nos instruye, que nos forma, que nos ayuda a acercarnos a ti, que podamos vivir una vida sacramental desde el altar de la palabra, desde el altar de la Eucaristía, y que esa cercanía en torno a ti pueda ser un signo distintivo en nuestra vida de fe y en ese deseo ardiente de quererte seguir más de cerca. Que cada día la Santísima Virgen María interceda por cada uno de nosotros, para que ella, como fiel discípula de Jesús, nos ayude también a ser discípulo fiel de Jesús en esta sociedad tan necesitada de hombres y mujeres dispuestos a hacer luz, a ser sal en medio de la oscuridad y del sinsabor que va viviendo nuestra sociedad hoy en día. Nos confiamos a la protección de nuestra Madre diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, sumo y eterno sacerdote, envía muchos y santos sacerdotes a tu iglesia. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familiares y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta el próximo capítulo. Chao. Chao. Para trabajar con éxito, téngase caridad en el corazón y paciencia en la ejecución. Conéctate la próxima semana con tu programa Entre Tanto y Nada.